Vamos a ver algunas implicancias de esto para deducir propiedades que son inmediatas prácticamente. Supongamos que yo tengo una función de dos funciones f y g de algún dominio de a los complejos, que ambas sean derivables en z0. Vamos a hablar de qué pasa con la suma, la multiplicación y la división de las funciones en cuanto a su derivabilidad. Y aparte, supongamos que k es una constante compleja. ¿Qué propiedades tenemos de la derivada que hacen al álgebra de la derivada? Primero, la derivada de una constante por una función que es derivable en z0 es ni más ni menos que la constante por la derivada de la función en z0. ¿Sí? Es como que la constante sale fuera del operador de derivación. ¿Sí? Eso es muy sencillo de ver porque el cociente incremental, fíjense que la función a la que estoy calculándole derivada es k por f de z. Entonces es k por f de z menos k por f de z0 sobre z menos z0. Puedo sacar factor común k y me va a quedar f de z menos f de z0 sobre k menos z, perdón, z menos z0. Así que me pregunto si esto tiene límite. Es como preguntarme si esto tiene límite. Este límite existe porque es la derivada que estoy suponiendo que existe, porque estoy suponiendo que la función es derivable, y k es una constante. Ya sabemos que este límite de una constante es esa constante, así que este producto tiene límite y vale exactamente k por f' de z0. La derivada de la suma de dos funciones que son derivables en un mismo punto z0 de su dominio existe y vale, como se lo imaginan, la suma de las dos derivadas. ¿Por qué? Porque, bueno, veamos cómo demostrar esto a través de la propiedad de la diapositiva anterior, que son los infinitésimos. Bueno, como f es derivable, hay un infinitésimo lambda f, y como g es derivable, hay un infinitésimo lambda g, tales que, o sea, esas dos funciones van desde todo el dominio menos z0 a los complejos y son infinitésimos en z0. ¿Sí? El límite de esto cuando z tiende a z0 es 0 y lo mismo que el límite de esto cuando z tiende a z0. Y aparte, o sea, aparte de existir esos infinitésimos, ¿para qué sirven? Para aproximar el cociente incremental. Ya sabemos que el cociente incremental es igual a su límite más un infinitésimo. En el caso de la f es el lambda f, el cociente incremental es su límite, que es la derivada, más ese infinitésimo, y lo mismo con g. G de z menos g de z0, o sea, el cociente incremental para g es igual a la derivada de g en z0 más el lambda g, más ese infinitésimo que le corresponde. Y entonces, para todo complejo que no sea el z0, el cociente incremental de la función que estoy estudiando, que ¿qué sería? Todo esto evaluado en z, menos todo esto evaluado en z0, allí está, dividido z menos z0, puedo asociar f de z con f de z0, g de z con g de z0 y distribuir los denominadores. Entonces, ¿qué va a quedar? Por un lado, f de z menos f de z0 sobre z menos z0, que ya sé que es todo esto que lo he puesto acá. Y por otro lado, g de z menos g de z0 sobre z menos z0, que es todo esto y lo he puesto, digamos, acá está f' más lambda f y g' más lambda g. Entonces, por supuesto que me pregunto si existe el límite cuando z tiende a z0 de todo esto. Bueno, tengo que preguntarme si esta expresión tiene límite. Tengo dos constantes y dos expresiones con límite 0 en z0, entonces más vale que el límite existe y vale, como esto se va a 0, me queda f' de z0 más g' de z0. De igual manera, o sea, de manera exactamente análoga a esta, por la existencia de dos infinitésimos y demás, con un poquito más de trabajo algebraico, pero háganlo porque vale la pena, pero es exactamente lo mismo, se puede demostrar dos cosas. Con respecto al producto, la derivada del producto de dos funciones derivables en z0 también es derivable y vale, se obtiene la misma regla que la derivada de funciones de una sola variable, que es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, evaluado obviamente en z0, por
el segundo derivado que es g' de z0. Y con el cociente pasa exactamente lo mismo, pero lo único que hay que pedir es que la función que está en el denominador no sea 0. O sea, si quiero saber si el cociente f dividido g, que son dos funciones derivables en z0, es derivable, bueno, si aparte de ser derivables f y g, la g en z0 no vale 0, entonces la función es derivable y su derivada vale la derivada del de arriba evaluado en z0 por el de abajo sin derivar evaluado en z0 menos el de arriba sin derivar evaluado en z0 por el de abajo derivado evaluado en z0 dividido el cuadrado de el de abajo evaluado en z0. La misma fórmula, ¿sí? Y recuerden, solo se requiere, aparte de que, o sea, cociente de dos funciones derivables. Es derivable sí mientras es derivable en un punto sí mientras el denominador en ese punto no valga 0, por supuesto. Porque si no la función ni siquiera está definida, por lo tanto no puede ser derivable. Fíjense que con ese criterio, con este punto de vista, yo por definición automáticamente puedo saber que f de z igual a z, o sea, la función identidad es derivable en todo el plano. Y sí, porque el cociente incremental va a quedar z menos z0 sobre z menos z0, o sea, 1. Ese es el cociente incremental que tiene el límite cuando z tiende a cualquier z0, entonces vale 1. ¿Sí? La derivada en cualquier z0. f' de z0 vale 1. Con esa información, yo a la función g de z igual a z cuadrado podría ir por definición. Recuerden el segundo ejemplo que hemos visto, más o menos yo podría usar eso, pero se me facilita con esta proposición que acabamos de ver en la diapositiva anterior, porque la puedo ver como el producto de f de z por f de z, z por z, f de z por f de z, producto de dos funciones que son derivables en todo el plano, por lo tanto, la función esta, que es producto de dos funciones que son derivables en todo el plano, va a ser derivable en todo el plano. ¿Y cuánto va a valer la derivada? Bueno, por la fórmula del producto va a ser, digamos, la derivada de esto evaluado en z0, que es 1, por esto evaluado en z0, que es z0, más z0 por 1, o sea, 2 veces z0, la misma fórmula que tenía, ¿sí? Lo interesante de todo esto es que en general, por una pequeña inducción, podemos probar que para cualquier número complejo, cuando la función que estoy analizando es z a la n, z a la n, con n en los enteros positivos, 1, 2, 3, 4, etc., la derivada de z a la n con respecto de z existe y evaluada en z0 vale simplemente se puede hacer por definición, pero si son si quieren acortarse un poco de trabajo, apliquen una inducción sobre la diapositiva anterior, digamos, usando que z a la n es el producto de z a la n menos 1 por z. Bueno, con eso pueden demostrar fácilmente que la derivada de la función z a la n es n por z a la n menos 1 evaluada en z0, obviamente. ¿Sí? Y fíjense entonces, si yo tomo un monomio z a la n y ya sé que es derivable en todo el plano complejo, cuando lo multiplico por una constante va a ser derivable en todo el plano complejo. Así que un polinomio, que es una suma de constantes por monomios, va a ser derivable en todo el plano complejo. Los polinomios son derivables en todo el plano complejo y se derivan término a término teniendo en cuenta esta fórmula y multiplicando por la constante que corresponde a cada monomio. ¿Y qué pasa con las funciones racionales? Las funciones racionales son cocientes de polinomios. Así que el polinomio del numerador es derivable en todo el plano, el denominador es derivable en todo el plano. La diapositiva anterior me dice que la derivada del cociente, o sea, de la función racional, va a existir mientras el denominador no se haga 0. Por lo tanto, las funciones racionales son derivadas en todo el plano, excepto en las raíces del polinomio denominador. Fíjense, esto que sale inocentemente, en realidad es un flor de resultado, es un muy buen resultado.
nos agranda mucho nuestro conocimiento de funciones racionales. Son derivables en todo el plano, salvo allí donde se anula el polinomio del denominador. Y uno se pregunta, ¿y esta fórmula no valdrá también para un entero negativo? Por ejemplo, para -2, para -3. Bueno, si yo tomo un entero negativo, fíjense que -n va a ser un entero positivo. Entonces, veamos. Si yo tomo, obviamente, para preguntarme esto, para n entero negativo, más vale que necesito que sea z distinto de 0, porque z a la n, con n entero negativo, no admite que yo lo reemplace por 0 a z. Por supuesto que entonces z a la n, con n entero negativo, va a ser 1 sobre z a la menos n, donde ahora menos n ya es un entero positivo. Así que acá tengo el cociente entre 1 y z a la menos n, que son dos funciones derivables. Si aplico la fórmula de la derivada, obviamente la voy a poder aplicar siempre que z0 no sea el 0. La derivada de esto, viendo acá derivada del cociente, va a ser el de arriba derivado por el de abajo sin derivar, eso va a dar 0, menos el de arriba sin derivar, que es 1, por el de abajo derivado, z a la menos n, su derivada vale bajo el menos n, y le resto 1 al exponente, sería menos n por z a la menos n menos 1. Dividido el cuadrado del denominador evaluado en z0, o sea, z0 a la menos n al cuadrado, que sería z0 a la menos 2n. Bueno, menos por menos más. Hacen la cuenta, si quieren se llevan este z0 a la menos 2n del denominador al numerador y hacen las cuentas y termina dando, por supuesto, el n queda como está, 2n menos n menos 1 es n menos 1. O sea que efectivamente esta fórmula vale para todo n entero, lo único que cuando el n sea negativo voy a tener que excluir al 0. Y finalmente, digamos, en relación al álgebra básica de la derivación, ¿qué pasa con la composición de funciones? Si las funciones son derivables en donde corresponda la composición es derivable, bueno, para eso viene a nuestro auxilio la regla de la cadena. Si yo tengo una función f que va de d, digamos, a c, y g que vaya de f de d a c, es decir, que esté definida, en realidad que esté definida al menos para cualquier valor en la imagen de f, para que yo pueda hacer la composición. Supongamos que f es derivable en z0 y que g sea derivable en f de z0. ¿Sí? Van viendo el dibujito, ¿no? F desde z0 hasta f de z0, f derivable en z0 y g derivable en f de z0. Entonces la composición f compuesto con g, g cerito f, va a ser derivable en z0. ¿Y cuánto va a valer la derivada? La que nos da la regla de la cadena, que ya conocemos, eso no va a cambiar. Va a ser la derivada de la de afuera, la g' evaluada en f de z0, por la derivada de la de adentro, la f evaluada en z0. Como lo demostramos muy fácilmente a través de la aproximación de derivadas por infinitesimos. Fíjense que como f es derivable en z0, resulta que hay un infinitésimo, le vamos a llamar lambda 1, de d a c. En realidad podría haber puesto desde d menos z0 a c, pero puedo también extenderla, digamos, a z0, haciendo que valga 0, como hemos visto hace un rato. Entonces, hay un infinitésimo que va de d a c, tal que ese infinitésimo tiene límite 0 como buen infinitésimo, y el incremento en f se expresa como z menos z0 por f' en z0 más lambda 1 de z, lo que veíamos un par de diapositivas atrás. Similarmente, hay un lambda 2 que va desde f de d a c, el infinitésimo ahora para la g, que es derivable en f de z0. Entonces, ese infinitésimo tiene que ir desde el dominio de g hasta c. Obviamente, por ser infinitésimo, el límite cuando lambda tiende al valor, digamos, estamos diciendo derivable en f de z0, así que
cuando z tiende a f de z0, el límite de ese infinitésimo es 0, y el incremento de g, g de z menos g de f de z0, se puede expresar como z menos, no se confundan, digamos, este número es el número en el cual la función es derivable, así que z menos ese argumento, f de z0, por g' de ese argumento más el infinitésimo lambda 2, y como hemos visto, lambda 2 puede suponerse continua en ese argumento g, f de z0. O sea que lambda 2 en ese punto, en f de z0, vale lo mismo que el límite de lambda 2 cuando z tiende a f de z0, y es 0. O sea, lambda 2 de f de z0 lo podemos suponer igual a 0. Entonces resulta que para todo z en D, g de f de z, ¿sí?, menos g de f de z0. Entonces acá reemplazo a z por f de z y me queda f de z menos f de z0 más g' de f de z0 más, g' de f de z0 más lambda 2 de f de z. O sea, simplemente reemplazar en esta expresión a z por f de z. Y me queda esa expresión, que por supuesto apunta casi al incremento. Esto es el incremento de la composición en z0, ¿sí? Así que lo voy a trabajar a esto. Acá tengo f de z menos f de z0, que yo ya sé que se puede expresar en D como z menos z0 por f' en z0 más lambda 1 de z. Eso sería, todo esto sería esto, por la aproximación que da esta primera expresión. Y por el resto, que es lo que tengo acá. Así que, ¿cómo queda el cociente incremental de la composición en z0? Y bueno, es como llevarse esto dividiendo acá y va a quedar f' de z0 más lambda 1 de z por g' de f de z0 más lambda 2 de f de z. O sea, ni más ni menos que haberse llevado esto para acá. Y ahora me pregunto, ¿qué pasa con el límite? ¿Existirá el límite de esto? Bueno, para empezar acá tengo un producto. Ese producto tiene un primer factor que tiene una constante que tiene límite y lambda 1, límite cuando z tiende a z0, ¿no? Entonces, ¿tiene límite? Sí, lambda 1 tiene límite y vale 0. Así que todo esto, todo este primer factor del cociente incremental tiene límite y vale f' de z0. El segundo factor, acá tengo una constante, así que tiene límite cuando z tiende a z0, más vale g' por f de z0. Ahora la duda es, ¿existe el límite cuando z tiende a z0 de esta composición lambda 2 por f de z? Bueno, acá tenemos la importancia de haber podido suponer que lambda 2 es continua. Entonces, el proceso de tomar límite de una función continua evaluada en algo es equivalente al proceso de intercambiar el orden, directamente evaluar lambda 2 de el límite del argumento de lambda 2. O sea, lambda 2 del límite de f de z cuando z tiende a z0. ¿Cuánto vale ese? Es f, este límite vale f de z0, porque al ser f derivable es continua, el límite de f de z es f de z0. Y entonces todo esto queda lambda 2 de f de z0, que ya sabemos por cómo hemos elegido lambda 2 que vale 0. Así que eso despeja todas nuestras dudas. El cociente incremental tiene límite y vale esto, que es f' de z0. Recuerden, este límite era f' de z0, el límite de este primer factor. Y el límite del segundo factor también es g' de f de z0. Y hemos llegado a la fórmula que queríamos. Nos preguntamos ahora si existe alguna manera de obtener información de la existencia y del valor de la derivada de una función compleja de variable compleja en términos de las funciones componentes u y b de la función.
de la función de parte real y de la función de parte imaginaria. Vamos a ver que acá sí aparecen ya las primeras diferencias con relación a la derivación de funciones reales. En variable compleja hay tres personajes que han sido monumentales, fundamentales, digamos, en el desarrollo de la teoría de funciones de variable compleja. Ellos son Cauchy, Riemann y Weierstrass. Cada uno ha visto a las funciones desde un punto de vista diferente. Cauchy las veía desde un punto de vista analítico a través de la integración. Ya vamos a hacer un extenso estudio de las conclusiones de Cauchy sobre la integración. Riemann veía desde un punto de vista geométrico a las funciones complejas. Y Weierstrass las veía a través de las posibilidades de desarrollar funciones complejas en series de potencias. También vamos a ver todo esto más adelante. Por ahora, dos de ellos dan nombre a una vinculación estrechísima que hay entre la derivada de una función compleja y las derivadas de las funciones componentes u y b de esa función compleja. Han establecido, hay, digamos, unas famosas ecuaciones, se llaman de Cauchy-Riemann, pero dice la mitología que en realidad el primero que las obtuvo independientemente de ellos fue D'Alembert. Pero bueno, en la historia figuran como ecuaciones de Cauchy-Riemann que nosotros abreviamos así. Y dan estas ecuaciones que vamos a ver, dan una condición necesaria para que una función sea derivable en un punto z0. Es decir, si la función es derivable en un punto, entonces pasa lo que dicen estas ecuaciones. ¿Sí? Solo condición necesaria. El enunciado dice así. Si yo tengo una función de variable compleja en el dominio D, cuya parte real sea U en términos de la parte real X y la parte imaginaria Y del complejo Z, y la función de parte imaginaria B de XY. Entonces f de Z es U de XY más Y por B de XY. Y supongamos que esa función es derivable en un punto Z0 complejo de coordenadas X0 parte real y 0 parte imaginaria. Si es derivable, entonces las derivadas parciales de estas dos, de la U y de la B, respecto de X y de Y, las cuatro derivadas, ¿no es cierto? O sea, U respecto de X, U respecto de Y, B respecto de X y B respecto de Y, bajo la hipótesis de que f sea derivable en x0 más y por y0, esas cuatro derivadas parciales existen en el punto de R2, x0 y 0. Ya eso sería una primera cosa interesante, ¿no? Cuando una función es derivable, sus funciones componentes tienen derivadas parciales que existen, pero mucho más que eso llegan todavía las ecuaciones. Dicen que cuando es no solo que existen, sino que verifican lo que se llaman las ecuaciones de Cauchy-Riemann en el punto x0 y 0. ¿Qué dicen las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Que esa derivada parcial de u respecto de x, evaluada en x0 y 0, que ya sabemos que existe, es igual a la derivada parcial de b respecto de y en x0 y 0. Esa es una de las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann son dos. Una es esa, derivada de u respecto de x igual a derivada parcial de b respecto de y. En x0 y 0, bajo la hipótesis de que f es derivable en x0 y 0. Y la segunda ecuación, uno ya tiene ganas de decir, y las otras dos cruzaditas así también son iguales. No. U sub i, la derivada de u respecto de y en x0 y 0, es igual a menos la derivada de b respecto de x en x0 y 0. O sea, u sub x igual a b sub i y u sub i igual a menos b sub x. Parece caprichoso el menos, pero bueno, es así. Y vamos a deducir esa. En realidad no es nada difícil. Por hipótesis, la función f es derivable en z0. Así que existe el límite del cociente incremental y vale f' de z0. ¿Sí? Eso es la definición de que exista la derivada. Entonces vamos a analizar el límite de este cociente incremental a través de dos trayectorias que nos van a resultar conocidas porque lo hemos usado hace poquito. Supongamos que z0 tiene parte real x0, parte imaginaria y0. Le vamos a llamar S1 al conjunto rojo, a la restricción de la función a que z se mueva sobre la recta horizontal que pasa por y0, o sea, de coordenada y0. Ese va a ser S1. Y S2 va a ser
la recta vertical que pasa por Z0, es decir, la que tiene coordenado, todos los puntos tienen coordenada horizontal x0 y coordenada vertical variando. Así que ese 1 va a ser los x más y por y0. Fíjense que y está clavado, está fijo, vale siempre y0 sobre ese 1. Y x varía en todos los reales menos x0, pero cuidado, o sea, yo no sé, yo tengo que tener cuidado de que mi z, por más que varíe acá, esta función puede no estar definida para todo x real sobre esta línea. Entonces, intersección D, la parte del D que esté ahí. Seguro que, como z0 es un punto interior de D, hay todo un segmento que contiene a z0 en el cual la función está definida. Y ese 1 es, digamos, toda esa parte de la recta que está en el dominio y que está sobre la recta. Y lo mismo S2, ¿no? O sea, x0 está fijo, más y por y varía en los reales, que no sea el y0, la parte de eso que esté en D, por supuesto. ¿Qué pasa por S1? Bueno, como veíamos hace un rato, z es x más y por y0, porque lo único que varía en S1, la segunda coordenada, la parte imaginaria, vale siempre y0, lo único que varía es x. Así que, ¿cuánto vale esta f'? Ya sabemos que existe, o sea, este límite existe y por lo tanto existe el límite, no importa por qué trayectoria me aproxime yo con z a z0. Entonces, en particular, cuando tomo esta, digamos, restricción, me queda f de z, obviamente me queda u más y por b evaluado en z, que es x más y por y0. Así que u en x y 0 más y por b en x y 0. Eso sería f en este z, en x más y por y0. Menos f en z0, que es, por supuesto, u en x0 y 0 más y por b en x0 y 0. Y dividido el cociente incremental, el incremento de la variable, que va a ser z, x más y por y0, cuando yo me muevo por acá, z es x más y por y0, menos z0, que es x0 más y por y0. Entonces, ¿qué puedo ver acá? Que esto, en realidad, fíjense que ya no hay una variable. Obviamente yo tomo límite cuando x y 0 tiende a x0 y 0. ¿Por qué y 0? Y bueno, porque el z era de esta forma. En realidad, la variable y, o sea, la segunda componente de todo esto, está resultando irrelevante porque no está variando. Lo único que interesa es que esta cercanía de x y 0 a x0 y 0 se va a dar simplemente con la cercanía de x a x0. Y al cociente incremental lo voy a asociar así a u de x y 0, lo voy a asociar con u de x0 y 0. En el denominador, fíjense que y por y0 menos y por y0 se va a cancelar y tengo x menos x0 que lo voy a terminar distribuyendo. Así que u menos u en x y 0 menos u en x0 y 0 sobre x menos x0, eso sería una parte. ¿Qué más me quedó? Bueno, y por b de x y 0 menos b de x0 y 0 sobre x menos x0. ¿Sí? O sea, es haber asociado convenientemente acá arriba, sacado un factor común y distribuido el x menos x0 que tengo en el denominador. Y ahora tengo el límite de esta función compleja. Yo sé que es igual, como yo sé que este límite existe, entonces tranquilamente sé que el límite de la parte real y de la parte imaginaria existe. Cuando x y tiende a x0 y 0, pero ya sabemos que la tendencia de y a y0 es irrelevante, ya es y0 y. Así que esto es lo mismo que hacer tender esto, digamos, tomar el límite cuando x tiende a x0 de esto, más y por el límite de esto cuando x tiende a x0. ¿Sí? La propiedad que dice que el límite de una función compleja cuando existe es igual al límite de la parte real más y por el límite de la parte imaginaria. Y estas no son otras cosas que la definición de derivada parcial de u respecto de x evaluada en x0 y 0, y esta sería más y por la derivada parcial de b
en x, con respecto a x evaluado en x0 y 0. Eso sería entonces una conclusión cuando me restrinjo a S1, la f' de Z0 vale esta expresión. Ahora me restrinjo a S2, bueno, le voy a llamar 1 a este número complejo. Me restrinjo a S2, entonces ahora me pregunto, ya sabemos que Z tiene clavado en x0 su parte real y la parte imaginaria y es la que varía, así que por analogía f' de Z0 va a ser el límite cuando x0 y tiende a x0 y 0, ya obviamente x0 tiende a x0 ya se cumple, así que esto es lo mismo simplemente que pedir que y tienda a y0, pero ¿de quién? El cociente incremental ahora, cuando lo evalúo al cociente incremental en este z, es u de, o sea, f de z sería u de x0y más i por b de x0y. Todo esto sería f de z menos f de z0, que como siempre es u de x0 y 0 más i por b de x0 y 0. Y ahora dividido, fíjense que va a quedar el incremento en la variable, va a quedar x0 más i por i menos x0 más i por i0, bueno, con el signo menos. Ahora lo que se va a cancelar en el denominador es el x0 y va a quedar un i abajo, i por i menos i0 abajo. Así que esto sería lo mismo que el límite cuando i tiende a i0 de asocio u de x0y menos u de x0 y 0 dividido i por i menos i0 más, y lo que falta sería, acá voy a sacar factor común i entre estos dos términos por b de x0y menos b de x0 y 0 dividido i por i menos i0. Y voy a obviamente cancelar ese i. Y este i que está en el denominador es lo mismo, o sea, este 1 sobre i es lo mismo que menos i. Así que esto sería lo mismo que el límite cuando i tiende a i0. Recuerden, ya cancelé esto con esto. Me queda b de x0y menos b de x0 y 0 sobre i menos i0. Y esa sería la parte real, digamos, el límite de esta función compleja. Todo esto, al cancelar el i, me queda acá la parte real. Y la parte imaginaria, ¿quién es? El 1 sobre i, que es menos i. La parte imaginaria sería menos u de x0y menos u de x0 y 0 sobre i menos i0. Por eso es que, como existe ese límite, es igual, la parte imaginaria va a ser el límite de la parte imaginaria, que va a quedar el menos i por el límite de u de x0y menos u de x0 y 0 sobre i menos i0. Que son ni más ni menos que este primer límite es la derivada parcial de b respecto de i evaluado en x0 y 0, menos i por, y este segundo límite sería la derivada parcial de u respecto de i en x0 y 0. Ese complejo le vamos a llamar 2. Los complejos 1 y 2 son ambos iguales a f' de z0, porque son el mismo límite de una misma función restringida a dos subconjuntos, así que tienen que dar el mismo límite. Así que los complejos 1 y 2, más vale que son ambos iguales a f' de z0, por lo tanto, estos dos complejos 1 y 2 son iguales. Y si son iguales, tienen que tener parte real igual a parte real, u sub x igual a b sub i, primera ecuación de Cauchy-Riemann, y b sub x igual a menos u sub i, que es lo mismo que decir u sub i igual a menos b sub x en x0 y 0, y tenemos el resultado.